Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con un poquito del curso de geometría. Ya en los videos pasados estuvimos hablando acerca pues, de los ángulos, ¿no? En las rectas, en los triángulos, vimos algunos tipos de ángulos, algunas propiedades muy básicas ahí, la técnica está de la triangulación y cositas así, ¿no? Bueno, yo creo que con todo eso que hemos visto ya estamos en condiciones de empezar a resolver problemas pues un poquito más acorde, ¿no? A lo que es la Olimpiada, ¿de acuerdo? La idea de este video, chicos, va a ser un poquito diferente a la mecánica de los videos anteriores. En los anteriores, pues yo les daba la clase, ¿no? Trabajábamos ahí un poquito, íbamos avanzando, pero más que nada yo les iba explicando, pues, los problemitas. Ahorita, chicos, quiero que hagan lo siguiente, ¿no? Vamos a ir resolviendo los problemas de este documento. Es un material de la Olimpiada de Baja California. Espero que no me demanden por usar su material. Está en la red, así que supongo que es de vía libre. Este, y bueno, la idea va a ser la siguiente, chicos. Vamos a ir resolviendo los problemitas. Quiero que vayan resolviendo los que yo les indique. Pausen el video cuando yo les indique pues, que resuelvan cierto ejercicio. Lo intenten por su cuenta y luego pues ya regresen al video, ¿no? Y traten de, bueno, de comparar lo que hicieron, ¿no? Si no se les ocurre ninguna idea de inmediato, igual y vean el inicio de la explicación, pausenla y con esas pistas que se den, pues traten de resolverlo ustedes, ¿de acuerdo? Los primeros problemas son muy sencillos, son muy fáciles y no creo que tengan demasiado problema. Creo que la complicación en esto es que, pues como son de geometría y no estamos habituados a resolver problemas de geometría todavía, a lo mejor algunos problemas en los que no nos ponen la figura y nos ponen solo la descripción pueden parecer un poco difíciles, pero quiero que pongan mucha atención en cómo se construyen las figuras, de acuerdo a las descripciones que dan también, para que ustedes lo puedan hacer, ¿de acuerdo? El primer problema dice así, se tiene un cuadrilátero ABCD de tal forma que la diagonal BD queda fuera de la figura. Se traza la diagonal AC y se sabe que el ángulo CAB es igual a 30 grados. Además, el ángulo ABC es de 40 grados y que el ángulo DCB es de 120. Además de eso, sabemos que el segmento CD es igual al segmento AC. Con esos datos vamos a encontrar el valor de todos los demás ángulos, los que me indican aquí. ¿Ok? Bueno, yo sé que ahorita no se entendió nada porque no tenemos la figura, únicamente tenemos las descripciones así muy generales. Así que vamos a construir primero, chicos, la figura que corresponde a esta descripción. ¿De acuerdo? Me dicen que yo tengo un cuadrilátero, pero no es cualquier cuadrilátero. Es un cuadrilátero que cumple con que la diagonal que une al vértice B y al vértice D se van a quedar afuera de la figura. Analicemos eso, veamos. ¿Qué pasa si yo dibujo un cuadrilátero cualquiera, como estamos usualmente habituados a hacerlo? No sé, ahí está, una figurita de 4 lados. Y empiezo ahí a nombrar los vértices, ¿no? Este que sea A, B, C, D. Este cuadrilátero no me cumple lo que me están solicitando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú trazas la diagonal BD, o sea, si tú unes al punto B, al vértice B con el vértice D, ahí está, esta diagonal me queda por dentro de la figura, ¿cierto? Así que una figurita así, pues no me lo cumpliría. ¿Qué se necesita para que la diagonal me quede por fuera de una figura? Bueno, pues que la figurita, en este caso, pues que el cuadrilátero sea cóncavo, ¿no? Que tenga piquitos. Un posible cuadrilátero podría ser el siguiente. Vamos a ver. Alguna vez creo que les puse algo similar cuando vimos el tema de diagonales. Ahí está, ¿no? Es como una flechita. Vamos a ver, si ponemos la figurita así y ponemos la A en este vértice, acá la B, este otro punto es el C y este es el D, ahora sí se cumple mi condición, ¿cierto? Ahí estamos cumpliendo que si yo uno el vértice B con el vértice D, ahí está, esa diagonal me queda por fuera, ahí está. Luego, me dicen que en esa figurita, voy a borrar la diagonal de momento, ahí está. En esa figura dice, se traza la diagonal AC, o sea, yo uno el vértice A con el vértice C. Lo voy a poner punteado
para indicar que no es un lado, es una diagonal, para que yo pues, me acuerde, ¿no? Que es un trazo aparte. Luego me dice, se sabe que el ángulo CAB es 30. El ángulo CAB es el ángulo que empieza en A, luego va para B, a ver, no, va para A y termina en B, ¿cierto? CAB. O sea, este pedacito de aquí mide 30 grados. Ya lo tenemos. Me dicen también que el ángulo ABC es de 40. El ángulo ABC es el ángulo que empieza en A, brinca para B y termina en C. Sería este de aquí. Ese mide 40 grados. Bien, ¿qué más? Sabemos que el ángulo DCB es de 120 grados. DCB es el ángulo que empieza en D, va para C y termina en B. Sería este ángulo de acá, el que está en la parte de adentro, ¿cierto? Eh, Vamos a ver si este sería de 120 grados. Ahí está. Y me dicen después que el segmento CD es igual al segmento AC. ¿Eso cómo lo represento? Lo vamos a poner con una pequeña línea. El segmento CD es este lado, lo voy a poner una línea pequeña y me dicen que va a ser igual a este lado, AC. Esa línea pues me representa que este lado que tiene esa línea es igual a este lado que también tiene esa marquita, ¿de acuerdo? Para indicar que son iguales. Muy bien, con esa información vamos a encontrar todo lo demás. Vamos a encontrar BCA, vamos a ver, BCA sería esta partecita del ángulo de 120, pero sin la parte de abajo, ¿cierto? Eso es muy fácil. Quiero que tú lo pienses cómo calcularías este pedacito de aquí, que forma parte del ángulo C, con la información que ya tienes. Yo sé que muy fácil te vas a dar cuenta. Bueno, si ya lo hiciste, ¿cómo podemos hacerlo, chicos? Fijándonos en el triángulo ABC. Cuando nosotros trazamos la pequeña diagonal AC, formamos un triangulito ahí arriba. Y de ese triángulo, de hecho, si lo dibujamos aquí, por ejemplo, lo voy a dibujar acá como para separarlo. Ahí está. Ese es el triangulito que hay arriba, ¿no? De ese triangulito sabemos que este ángulo mide 30 y el ángulo de arriba mide 40. Y me están pidiendo cuánto mide este ángulo de acá, ¿cierto? Por la propiedad de la suma de los ángulos, la suma tiene que dar 180, eso obliga a que ese ángulo mida 110 grados, ¿cierto? Ya tenemos este ángulo de aquí, este 110 grados, ¿ok? Luego, vamos a encontrar el ángulo ACD. El ángulo ACD, ¿quién sería? Empieza en A, luego va para C y termina en D. Pues es este ángulo que me quedó en la parte de abajo, ¿cierto? Este ángulo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues muy fácil. A ver, veamos, sí. La idea es que nosotros ya tenemos cuánto mide el ángulo de la parte de adentro, ¿no? O sea, todo se mide 120 grados, pero ya tenemos que este pedacito de arriba mide 110. Entonces, ¿cuánto le queda para la parte de abajo? No hay de otra que ese ángulo mida pues 10 grados, ¿no? Lo que le falta para el 120. Esto es 10 grados. Ahí está. Luego me piden el ángulo CDA. El ángulo CDA, voy a borrar aquí unas pequeñas líneas porque ya se empieza a ver muy poquito. Ahí está. El ángulo CDA es el ángulo que empieza en C, luego va para D y termina en A. Yo necesito este lado. Muy bien. Bueno, este lado creo que es entre comillas uno de los más difíciles. También me piden ¿cuál? El DAC. Me piden también para finalizar este de acá, ¿cierto? Ya dijimos que este mide 10 grados. Muy bien. Y que este lado es igual a este lado. Este es uno de los más difíciles, entre comillas. Y aquí te quiero dar un tip. Yo te comenté en uno de los videos pasados acerca de los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles cumplen que tienen dos lados iguales, pero también tienen dos ángulos iguales, siempre. O sea, si tú tienes un triángulo isósceles, aquí por ejemplo, vamos a poner que este lado es igual a este, eso va a obligar a que este ángulo sea igual a este ángulo de acá. Son iguales. Los que tengan la misma marquita, eh, una rayita o dos rayitas y así significa que son iguales con los que tengan la misma, ¿no? Este lado que tiene una barrita es igual a este lado que tiene una barrita
este ángulo que tiene dos barritas es igual a este ángulo que tiene dos barritas. Eso siempre se cumple, chicos. Se cumple con los ángulos opuestos a los lados iguales. Yo sé que este y este son iguales, entonces este va con este va con este, son iguales. ¿De acuerdo? Esa propiedad de los isósceles es muy importante en algunos problemas de geometría de Olimpiada. Se presenta muchas veces y la puedes aplicar siempre que tengas algunos lados iguales. De hecho, eso ya te da la pauta de que por ahí va más o menos el problema. Aquí, por ejemplo, chicos, fíjense, yo necesito calcular este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Tengo este de arriba, ¿cierto? Pero si yo me fijo en ese triangulito que me quedó en la parte de abajo, yo tengo que ese triángulo es isósceles, ¿cierto? Porque marqué que el segmento CD es igual al segmento AC. Eso me lo dijeron al principio. Entonces, ese triangulito que me queda abajo es isósceles. Eso obliga a que este ángulo que estoy buscando sea igual a este ángulo que estoy buscando. Esos ángulos son iguales. Y si aplicamos la suma de los ángulos internos, aprovechando que yo ya tengo el ángulo de arriba, que vale 10, entonces yo tendría 10 más el ángulo que me falta, le voy a poner X, más el otro ángulo que me falta, que es el mismo, pues es X, pues me va a dar 180. Y ya nada más resuelvo la ecuación y se acabó, ¿no? La X sería 180 menos 10, 170. Y 170 sobre 2, para despejar después la X, me queda que 85, ¿no? Esos ángulos, chicos, medirían 85 grados. Y se acabó. Ya está resuelto el problema, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. Voy a borrar todo esto. El siguiente es mucho más fácil. Dice, en el triángulo ABC se tiene que el ángulo A mide 50 y el ángulo B mide 30. Encuentra cuánto vale el ángulo C. Muy bien. Vamos a dibujarlo. Igual, se supone que yo tengo un triangulito ABC. Aquí voy a marcar un ángulo más o menos como de 50. Voy a marcar un ángulo pequeño como de 30. No, pues por ahí más o menos, ¿no? Más o menos. Este sería mi triángulo, ¿no? Este es A, este ángulo mide 50, este es B, este ángulo mide 30. Necesito calcular cuánto vale este ángulo faltante, ¿no? El ángulo que corresponde al vértice C. Esto es bien fácil, yo sé que ustedes pueden hacerlo. Es aplicar la suma de los ángulos internos en un triángulo, ¿no? Si ya tengo que uno mide 30 y el otro mide 50, ya llevo 80 grados, ¿no? ¿Cuánto debe medir el último para que me dé los 180? Pues este no le queda más que valer 100 grados y se acabó. Bien, ya resolvimos este. Vamos con el tercero. Recuerda ir poniéndole pausa cuando vayamos a resolver cada problema, ¿eh? Tú inténtalos y ya luego compruebas. El tercero dice, en un triángulo XYZ se sabe que el ángulo XYZ es 80, el ángulo YZX es 70, y me preguntan si el triángulo es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esta imagen. Para empezar, recordemos los tipos de triángulos según los ángulos que tienen. Eh, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene pues un ángulo recto, ¿cierto? Y los otros dos ángulos son agudos, son menos de 90 grados. En el ángulo acutángulo, todos sus ángulos son agudos, todos miden menos de 90, ¿de acuerdo? Y en el obtusángulo se tiene un ángulo que supera los 90 grados, o sea, un ángulo obtuso, y los otros dos van a ser menos de 90 grados. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer aquí para corroborar? Pues tengo que calcular el ángulo faltante, ¿no? Yo tengo dos ángulos, necesito un ángulo faltante y con eso eh, pues voy a poder ahora sí ver qué tipo de triángulo es, ¿no? Si este ángulo ya mide 80 y este mide 70, la suma me da pues 150 y eso obliga a que el ángulo faltante, el ángulo que de hecho corresponde a X, así, el ángulo faltante mediría 30 grados, ¿no? 30 grados, ahí está. Como todos sus ángulos miden menos de 90, pues estamos hablando de un triángulo. ¿De qué tipo? Sería acutángulo, ¿no? Todos sus ángulos son agudos. Eh, Muy bien. Chicos, recuerden que esta pequeña notación de los ángulos, para que tú identifiques a qué ángulo corresponde, es en orden. Por ejemplo, a ver, vamos a trazarlo.
para que todo esto vaya quedando bien claro. Por ejemplo, si este fuera el ángulo, perdón, el triángulo X, Y, Z, el ángulo este de 80 grados sería el ángulo que empieza en X, va para y termina en Z. O sea, es hacer este trazo X, Y, Z. Este ángulo que queda en medio es el ángulo que, pues, que me indica, ¿no? En este caso sería 80, sería este de aquí arriba, ¿cierto? 80 grados. Como pequeño tip, siempre el ángulo va a coincidir con el vértice que te queda, pues, bueno, con la letra que te queda aquí en medio, ¿de acuerdo? Los otros dos que están a los lados son únicamente como que los extremos de ese ángulo, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, el ángulo este, YZX, sería el ángulo que está en Z, este de aquí, ¿cierto? El de en medio. Y X y Y que están a los lados son sus vértices, sus extremos, ¿no? Su vértice no, sus extremos. Sí. Este sería de 70, ¿de acuerdo? Y bueno, este ángulo de acá, pues es el ángulo, o el que faltaba, ¿no? Es el, eh, vamos a ver, el ZXY, ¿cierto? ZXY o YXZ, no importa el orden. Muy bien. Bueno, si esto ya quedó claro, vamos al siguiente problema. En la siguiente dice, en la siguiente figura, ¿cuánto vale el ángulo A? Y tenemos esta figurita, ¿cierto? Igual quiero que te tomes un momentito, pauses el video y lo intentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, si ya lo intentaste, probablemente ya lo resolviste. Vamos a verificar si tu respuesta es correcta, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay que darnos cuenta, chicos, que tenemos varios ángulos que parten de un mismo vértice, este vértice de aquí. Pero todos estos ángulos juntos, si los observamos, me están generando una circunferencia. Es una vuelta completa, ¿cierto? Es un círculo. Y ya dijimos que una circunferencia completa, hablando de ángulos, mide 360 grados. Entonces podemos generar la siguiente ecuación, ¿no? Si yo sumo todos esos ángulos, o sea, 2A más 100 más 1A más 80, todo esto me tiene que dar igual a un círculo completo en grados, 360 grados. Y únicamente pues hay que resolver esta ecuación. Sumamos las A's y me van a quedar 3A. El 100 y el 80 lo simplifico, me dan 180 y lo paso para el otro lado. Restando, me queda 360 menos 180, pues son 180. Y por último el 3 que está multiplicando la A, lo elimino pasándolo dividiendo, ¿no? Y entonces me queda que la A vale 60 grados. Y ya está. Esa era la pregunta, ¿verdad? Ya no me acuerdo. A ver, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Sí, ¿cuánto vale el ángulo A? Ok, ya tenemos, ¿no? El ángulo A vale 60 grados. Y el ángulo 2A, pues por si acaso, ¿no? Pues es el doble, ¿no? 120 grados. Ahí está. Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Dice, en un triángulo isósceles, voy a borrar esto. En un triángulo isósceles, el ángulo entre los lados iguales mide 80 grados. ¿Cuánto valen los otros dos ángulos? Vamos a ilustrar un poco esto. Yo te recomiendo, haz tu dibujito, ilústralo para que te vayas acostumbrando a dibujar y respóndelo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, si ya lo ilustraste, te debía quedar un triángulo más o menos así. Igual y puede estar como que acostado, cosas así, no importa. Pero lo que importa es lo siguiente. Yo sé que me dicen el ángulo entre los lados iguales mide 80. O sea, si este lado es igual a este lado, el ángulo que está entre ellos dos es este de arriba. Y ya me están diciendo que mide 80 grados, ¿cierto? Así debe quedar más o menos tu dibujito, o acostado, como fuera. Necesitamos calcular cuánto vale este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Recuerden, chicos, la propiedad de los isósceles. En un isósceles tenemos dos lados iguales, pero también sus ángulos correspondientes son iguales. O sea que si este ángulo mide X, este también mide X. Y ahora pues hay que aplicar la técnica pasada. ¿Cómo calculo estas X? Hay que plantear una ecuación aprovechando que son iguales. La ecuación me va a quedar como X más 80. Esa es la suma de los tres ángulos. Me tiene que dar igual a 180 grados, que es la suma de los internos en cualquier triángulo. Resuelvo la ecuación, el 80 lo paso restando, las X las simplifico y me queda 2X es igual a 100 y por lo tanto una X vale 50.
Y ya, se acabó, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí vamos bien. Eh, Vamos con el número 6. Dice, si el triángulo ABC es un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice C y el ángulo del vértice A mide 30, aquí hay dos incisos. La primera es, ¿cuánto vale el ángulo B? Ok, vamos a trazarlo, chicos, igual para, pues, orientarnos un poquito. Y tú también trázalo para que te acostumbres, recuerda, ¿no? Vamos a ver. Dice que yo tengo un triángulo rectángulo. Voy a dibujar un triangulito rectángulo. Ahí está. Ahí está mi ángulo recto. Voy a poner este más grande. Ahí está. Me dicen que, bueno, se supone que este va a ser mi ángulo recto, 90 grados. O sea, este es el vértice C. Y luego me dicen que el del vértice A va a medir 30 grados. Voy a poner A acá arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sí, nomás. Lo puedes poner volteado, no pasa nada. Y es lo mismo. Yo lo voy a poner arriba porque ya leí el problema y me va a servir para que en el inciso B me quede más bonito. 30 grados, ahí está. Muy bien, ya tenemos el vértice A y ya tenemos el vértice C. Necesito calcular el vértice B. ¿Cuánto vale ese ángulo, no? Bueno, tú ya fácilmente ya notaste que es de 60, ¿cierto? No hay que darle más vueltas. Eso sale por la suma de los ángulos internos, ¿no? Lo que me interesa de este problema es el inciso B. Dice así, fíjate, dicen que este triángulo es muy importante y me preguntan, ¿cuánto vale el lado opuesto al ángulo de 30 grados sabiendo que la hipotenusa mide 2? Yo sé que algunos de ustedes, bueno, los que están en sexto, ¿no? Perdón, en séptimo, pues no están acostumbrados al término este de hipotenusa, porque es un término que se utiliza en noveno, en el teorema de Pitágoras, y a los de octavo ya se los comenté porque ya les enseñé Pitágoras también. Este, pero bueno, básicamente la hipotenusa, chicos, es lo siguiente. Si tú tienes un triángulo rectángulo, aquí, como este, la hipotenusa es el lado que te queda frente al ángulo recto, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo mi ángulo recto, el lado que queda enfrente de él es este. Y la hipotenusa, de hecho, tiene la propiedad, chicos, de ser el lado más grande del triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Los otros dos lados, este de aquí y este de acá, siempre van a ser de manera individual más pequeños que la hipotenusa, ¿cierto? O sea, este es el lado más grande. La hipotenusa gana. Entonces, bueno, aquí chicos me dicen que en este triangulito la hipotenusa vale 2. O sea, este lado vale 2. Con esa información, yo debo averiguar cuánto vale este lado de aquí. Es el lado opuesto al ángulo de 30, el que queda enfrente de él. ¿De acuerdo? Aquí sí quiero que te tomes un momento. Trata de reflexionar cómo podemos, pues, averiguar esa medida. Fíjate en los ángulos, es importante los ángulos, el de 30 y el de 60 son muy relevantes. Y pues analízalo, ¿de acuerdo? Muy bien, tómate un momentito y vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, si ya lo reflexionaste, lo que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente. Fíjate bien. Eh, este triangulito es muy especial, este que tenemos ya dibujado. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo, bueno, es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 30 y un ángulo de 60. Estos triángulos son muy útiles. ¿Por qué? Vamos a borrar aquí todos los rayones. Ahí está. Y fíjense, vamos a tomar ese triángulo y lo vamos a duplicar, como si pusiéramos un espejo a partir de este lado, ¿de acuerdo? Como si copiáramos esa parte y la dobláramos hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Si hacemos eso, si lo duplicamos como con un espejito, me va a quedar el otro triángulo para acá. Ahí está, más o menos, ¿no? Y para acá. Ahí está. Ahora, chicos, quiero que se fijen en lo siguiente. Habíamos dicho que la hipotenusa vale 2. Eso me lo decía. Ahí está. Ahora, como este triángulo que yo puse acá es la copia del original, este ángulo de arriba, este nuevo ángulo que se generó, también mide 30, ¿cierto? Pero si yo tengo que una parte mide 30 y la otra mide 30, el ángulo completo de acá arriba mide 60.
¿cierto? Además, el ángulo que yo ya tenía acá vale 60 también, ya lo teníamos, ustedes lo calcularon, y este, como es la copia del otro 60 que acabamos de poner, pues también mide 60. ¿Cómo es el triángulo completo ya con los dos triangulitos unidos? Es un triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Por qué es equilátero, chicos? Porque sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos miden 60. Y en un triángulo equilátero, o sea, en un triángulo equilátero no solo se cumple que los lados son iguales, también los ángulos son iguales. Aquí lo cumplimos, entonces es un equilátero. Como es equilátero, eso obliga a que este lado mida 2 y la parte de abajo completa también va a medir 2. ¿De acuerdo? Pero yo quiero solo la mitad, o sea, la base de uno de esos triangulitos, ¿no? Fíjense que la base del triángulo completo ya está formada por las dos bases del triángulo original. Si, si yo quiero pues solo una base, pues es tomar la mitad de ese 2. O sea que esta base, chicos, mide 1. Ese lado mide 1. ¿De acuerdo? Grábense bien, chicos, ese triangulito porque es muy, muy, muy útil en muchas ocasiones. Siempre, siempre que tú tengas eh, un triangulito equilátero, lo voy a trazar por acá. Y tú, bueno, partes esta parte por la mitad, así. O sea, trazas una altura. Te van a generar, chicos, dos triangulitos rectángulos. Estos van a ser rectángulos que te van a quedar, bueno, los ángulos te van a quedar siempre de 30 y 60, porque el ángulo de arriba se parte por la mitad. ¿De acuerdo? Este, además de eso, pues la base que te va a quedar aquí siempre va a medir la mitad de lo que medía acá. O sea, la hipotenusa va a ser el doble de lo que hay, va a quedarte en la parte de abajo. Eso te puede ser útil en algunas ocasiones, ¿ok? Bueno, voy a borrar esta parte. Vamos a ver. El problema 7 dice, ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo? Bien, un cuadrilátero convexo, pues es un cuadrilátero normal. Es el que pusimos arriba, que tenía piquitos, ese es un cóncavo. Un cóncavo es un cuadrilátero en el cual existe alguna diagonal que puede quedarte fuera de la figura. A lo mejor no te queda todo afuera, pero una parte te puede quedar fuera, ¿de acuerdo? Ese es un cóncavo. Un convexo es cuando no importa qué diagonales traces, todas te quedan dentro de la figura. Entonces, son los cuadriláteros normales. Un dibujo un cuadrilátero como sea. Ahí está. ¿Cómo calcularías? Bueno, ¿cuánto mediría, chicos, la suma de sus ángulos interiores? Esto seguramente ya te lo sabes, ¿no? Es 360. ¿Cómo estamos seguros? Puedes partir al cuadrilátero por la mitad. Creo que lo comentamos en el video pasado. Y se te forman dos triangulitos. Uno de estos triangulitos te aporta 180 grados, el otro te aporta otros 180 grados. Así que todo junto son 360, ¿no? Y ya está. Muy bien. El problema 8 dice, en el triángulo ABC se sabe que el ángulo ABC es el doble del ángulo BCA y el ángulo CAB es el triple del ángulo BCA. Vamos a primero dibujarlo. ¿Ok? Quiero que tú también lo dibujes, inténtalo. Aunque, bueno, aquí hay una parte importante, chicos. Yo sé que los dibujos no hay que hacerlos exactamente a escala, más o menos con que medio se parezcan, está bien, ¿de acuerdo? Que no los hagas exactamente, pues muy, muy, muy bien, ¿no? No, no pasa nada. Vamos a ver. Ay, más o menos, como caiga. Únicamente, pues es como que para orientarnos a veces. Bueno, ahí yo tengo un triangulito y me dicen que uno de estos ángulos va a ser el doble del otro y vamos a ver, el otro ángulo faltante es el triple de este. Lo vamos a poner como sea. Vamos a ver. Vamos a poner que este sea el A, B y C. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el ángulo ABC es el doble del BCA y que el ángulo CAB es el triple del BCA. Bueno, chicos, aquí hay algo importante. Miren, eh, a veces es útil introducir variables
dentro de un problema de geometría cuando te piden calcular muchos valores o cuando hay muchos valores que se están relacionando. Cuando yo les di un cursito de cómo establecer ecuaciones lineales a partir de un problema, yo les di un tip. El tip era que se fijen en qué elementos dependen de quiénes. Esos elementos que dependen de otros, no les asignes una variable directamente. Asígnale la variable a aquel elemento que no dependa de nadie. Y luego vas a utilizar esa variable que ya asignaste para poder escribir los datos faltantes utilizando esa misma variable. Aquí fíjense que el que no depende de nadie es este angulito, ¿no? BCA. Ese no depende de nadie. Entonces voy a poner el ángulo PCA, que es este de acá, lo voy a poner como X. Ahí está. Luego, ¿qué me dicen acerca de este ángulo? Me dicen que, por ejemplo, el ángulo ABC es el doble de este ángulo BCA, ¿no? Es dos veces BCA. O sea, el ángulo ABC sería este de aquí, va a ser el doble, 2X. Y el ángulo CAB, que es este de acá, es el triple de ese ángulo BCA. O sea, esto sería 3X. Y ya tenemos, chicos, nuestras variables, ya tenemos nuestro problemita representado, ¿no? Aquí ya, bueno, es muy evidente qué tenemos que hacer, ¿cierto? Intenta resolverlo tú y vamos a ver qué te da. Para resolver esto, pues hay que aprovechar la suma de los ángulos internos, ¿no? Yo sumo todos los ángulos que hay dentro, hago X más 2X más 3X y esto me tiene que dar igual a 180 grados de nuevo. Simplificamos las X y yo tendría ahí 6X igual a 180 y entonces X vale 30. Ahí está. Bueno, ya que tenemos esto, realmente vamos a ver que uno de los ángulos es 30, el otro es el doble, sería 60, y el otro es el triple, sería 90. Realmente la figura, chicos, era el mismo triangulito que dibujamos hace un momento. Es este de aquí, donde sus ángulos miden 90, vamos a ponerle este 30 y 60, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ya tenemos esa respuesta, ya tenemos los ángulos, ahí nada más hay que escribirlos. Y luego me preguntan, ¿cuál es el lado más grande del triángulo, chicos? Este es el triangulito. ¿Cuál sería el lado más grande? Recuerden lo que les dije, este es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado más grande siempre es la hipotenusa, o sea, el lado que está enfrente del de 90. Sería este de aquí, ¿cierto? O sea, este sería entonces ¿sería qué? CB, ¿cierto? Este era el A. Sería el lado CB. Muy bien. Y ya está. No, no me dicen cuánto mide, nada más cuál es el lado más grande. Con eso. Bueno, eh, bueno, si ya copiaron, pues ya, ¿verdad? Vamos a borrar. Vamos con el problema 9. Dice, desde un punto se han trazado 5 semirrectas, de tal manera que entre cualesquiera dos adyacentes se encuentra el mismo ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Este, chicos, es la letra griega alfa que me representa pues un ángulo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que usualmente cuando hablamos de ángulos los representamos con letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, eta y cositas así, ¿no? Sin embargo, no hay ningún problema si tú los representas con letras normales, la X, la Y, la Z, se entiende, ¿no? No hay ningún problema. Es como que la costumbre, nada más. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujito. Yo también te invito a que lo hagas. Haz tu dibujito y vamos a ver cómo te queda. Bueno, el dibujito debería quedar así, más o menos, ¿no? Deberían ser como una especie de pentágono regular. A mí no me quedó tan bien, pero bueno, se supone que yo tengo 5 rectas que parten de un mismo vértice. Ahí están, bueno, semirrectas, ¿no? Semirrecta es la mitad de una recta, entre comillas, esas tomas a partir de un punto, empiezas a trazar una recta y se va al infinito. No hay que trazarla toda, obviamente. Basta con una parte. Bueno, y aquí ya tenemos las semirrectas y se supone que entre cada parejita de ellas está el ángulo alfa. O sea, este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa, este ángulo mide alfa y todos miden alfa. Se darán cuenta por qué no utilizo mucho alfa. Me es más latoso dibujarlo, ¿no? Se me hace más fácil X. Muy bien. Ahí tenemos, chicos, los ángulos. Y bueno, resuelvan cuánto mediría alfa. Y pues es muy evidente que nada más hay que plantear una ecuación, ¿no? La ecuación sería 5 veces alfa
igual a 360, ¿no? Porque todos juntos, si observamos, me generan una vuelta completa, es una circunferencia. Y despejando, alfa sería 360 entre 5, lo que me es igual a 72 grados, ¿no? Ahí está. Está muy fácil. Bueno, yo creo que vamos a resolver el último problema de hoy y los siguientes los dejamos para el siguiente video, ¿de acuerdo? El último es el 10, dice, el lado AB de un triángulo equilátero ABC se prolongó por B. Sobre esa prolongación se toma un punto D, de manera que BD es igual a DC. Encuentra cuánto valen los ángulos internos del triángulo BDC. Muy bien. Bueno, este no es tan complicado. Vamos a borrar. Recuerden las propiedades básicas nada más. Voy a bajarlo un poquito para tener espacio. Ahí está. Hay que hacer nuestro dibujo, chicos. Primero, me piden, bueno, me dicen que yo tengo un triángulo equilátero. Vamos a tratar de trazar un triángulo equilátero. Y digo tratar porque no me salen muy bien los trazos. Ahí está, más o menos. Bueno, me dicen que, le voy a poner los vértices una vez, A, B y C. Ahí está. Me dicen que el lado AB de este triángulo se prolonga por B. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este lado se va a expandir, lo voy a prolongar. Eso, prolongar es como que lo voy a continuar, lo voy a hacer más largo. Y me dicen que lo voy a prolongar por B, o sea, del vértice B hacia allá. Por eso tengo que hacer este trazo de aquí. Lo hago más largo, ¿ok? Dice, sobre esa prolongación se toma un punto D, de tal manera que la distancia que va a haber de D al vértice B, que aquí está, va a ser igual que la distancia que hay de ese vértice B al vértice C. O sea, yo voy a poner un punto acá arriba, un punto D, de tal manera que la distancia que me va a quedar en esta línea de B a D es la misma que la de B a C. Ahí está. Con esta información me dicen que voy a encontrar cuánto valen los ángulos internos del triángulo BDC. BDC pues sería el triángulo que se une al unir ya estos dos, ¿no? Este triangulito de aquí, BDC, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que esto es muy fácil, inténtenlo y vamos a ver pues qué les da, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya lo intentaron. Recuerden pausar el video, ¿eh? No se les olvide para que lo intenten y todo con calmita. Muy bien, ya que tienen su respuesta, pues vamos a ver. No pierdan de vista, chicos, que este triángulo original es un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo, pero también todos sus ángulos miden lo mismo. O sea, este va a ser de 60, este es de 60 y el de arriba también es de 60. Todos miden 60 para que juntos me den los 180 grados, ¿no? Bien, tenemos ahí algunos ángulos. Fíjate que en el triángulo que me piden trabajar, yo tengo dos lados iguales porque me dicen desde el principio que este es el mismo que este. O sea que este triángulo, chicos, es isósceles. Y como es isósceles, este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de acá. Y eso ya me da muchísima información. ¿Por qué? Porque en un triángulo isósceles basta con que tengas un ángulo, el ángulo de arriba, el que es diferente, y puedes encontrar los ángulos iguales ya, muy fácilmente. O sea, yo necesito calcular este ángulo de aquí, pero eso es muy fácil también, ¿verdad? Porque este ángulo es adyacente con este ángulo de 60. Me forman una línea recta porque es la prolongación, ¿cierto? Eso obliga a que ese ángulo de aquí mida, pues es muy obvio ya, 120 grados, ¿cierto? 120 más 60 me dan los 180. Y ya que tengo esto, pues lo que me sobra de ángulos para el triángulo son 60 grados. Esos 60 grados los tengo que repartir en los dos ángulos iguales, o sea que le tocan 30 y 30. Igual si planteas la ecuación, pues llegas a lo mismo, ¿no? Y ya está. Esos serían todos los ángulos faltantes. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Voy a borrar aquí. Voy a subir este documento también al grupo de Classroom. Yo les recomiendo ir echándole un ojito a los problemas que vienen. Son un poco más complejos. Yo creo que igual y no van a tener demasiados problemas. Por ejemplo, bueno, el problema uno y el 2 ya son las fórmulas que ya les expliqué. Pero echen el ojito, por ejemplo, el problema 3. Está interesante.
Creo que con algunos ya los he resuelto. El problema 5 es muy bueno. El problema 4 sí lo quiero ver todos juntos porque es una demostración, pero el problema 5 inténtenlo ustedes. Es un problema que tienen que grabarse casi casi. El problema 6 no lo intenten porque necesitamos una propiedad que no hemos visto y todavía no hemos llegado ahí. Eh, y les recomiendo, por ejemplo, bueno, el que sigue, el 7 es bueno, el 8 también inténtenlo, traten de hacer los dibujos. El 9 no lo resuelven, no pasa nada. El 10 inténtenlo, el 11 echen el ojito. Y a estos de abajo, bueno, a ver. Sí, pues yo creo que igual y hasta el 13 más o menos, porque los demás ya son demostraciones. Hasta el 13 intenten resolverlos y por lo menos intenten hacer sus dibujos, ¿de acuerdo? Eso les va a ayudar mucho. Y ya luego compara con los dibujos que les voy a mandar en el siguiente video. Bueno, chicos, sería todo por hoy. Que pasen buenas noches, días o depende cuándo vean el video y pues que estén muy bien. Nos vemos. Bye, chicos.